Hoy estaba leyendo la introducción de un libro. Esto me está molestando acá. La introducción de un libro de historia del pensamiento cristiano, muy interesante, que encargué y hacía una reflexión de un detalle que nosotros conocemos. Cuando a Jesús se le preguntó qué es lo más importante, en qué se sintetiza la ley, en qué se sintetizan los mandamientos, Jesús hizo referencia a lo que en hebreo se llama la Shema que significa en hebreo oye, porque así comienza Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4 en adelante, esa es la síntesis. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero Jesús hace un añadido a esa declaración que está registrada en Deuteronomio. Y Jesús, además de decir, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tu alma, con todas tus fuerzas, dice, y con toda tu mente. Eso lo añade Jesús. Es un añadido que hace Jesús al citar esta referencia. Ayer estuvimos introduciendo estos estudios que estamos teniendo y en esta semana yo felicito, hermanos, por los que estáis, que estuvisteis ayer, los que se sumaron hoy, quizá algunos se sumen en estos próximos días. Es tan importante que nosotros echemos raíces más profundas en la palabra, en el conocimiento de la palabra del Señor. Vivimos en una época de una espiritualidad de superficie, una espiritualidad sentimental. Hoy en día hemos pasado, no sé si habéis notado el pensamiento, yo traté, y no me voy a enrollar con esto, pero ayer traté de hacer como una especie de introducción de vuelo de pájaro, como en el siglo XX, comenzamos el siglo XX, fines del siglo XVIII, del siglo XIX, la Revolución Francesa, el iluminismo, el humanismo, el racionalismo, y el ser humano llega y comienza el siglo XX con el auge de las filosofías materialistas, el ateísmo, Dios no existe, filósofos como Nietzsche, Dios ha muerto, pero el hombre finalmente concluye que Dios no ha muerto. Y hay filósofos, yo hacía referencia ayer a ciertas expresiones que acuñan frases como la nostalgia de Dios, el eclipse de Dios. Como ya Dios no está muerto, Dios ahora está eclipsado. Y de ahí pasamos a la nostalgia. Estoy haciendo referencia de algunos filósofos significativos que han modelado el pensamiento del ser humano. La historia del hombre es la historia del péndulo de aquel que está en el extremo de intentar luchar contra la realidad de Dios y constatar que Dios es real y que lo necesitamos y que está, como dice la palabra del Señor, cercano a los que le buscan de veras. Y en estos días de reflexión de la palabra del Señor estamos acercándonos a verdades fundamentales de la palabra del Señor, que ya desde el principio el apóstol Pablo estaba tratando de dejar pastores en las ciudades. Hacíamos referencia ayer a algunos versículos que tenemos allí en Tito, en Timoteo. Vamos avanzando. Tú, Lidia, fíjate lo que voy diciendo y ahí mismo vas a encontrar el acompañamiento de las diapositivas que tenemos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrijas lo deficiente. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo que el fundamento de la verdad es este y está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Hay una relación, hay un vínculo de relación entre el Señor y aquellos que tienen la vida del Señor. Y a la vez nos coloca en esta postura de responsabilidad, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ayer comenzamos a hacer, y voy a hacer muy rápido porque tenemos que avanzar y después le tengo que dar lugar a Noemí, así que espero llegar. Noemí me dijo, si tienes que ocupar todo el tiempo, tú dale para adelante, pero yo voy a tratar de apurarme para llegar a que podamos por lo menos iniciar la parte que toca a Noemí. Ayer estuvimos haciendo una introducción
y hemos estado hablando acerca de qué es y qué no es ser cristiano. Hemos estado tratando de desmitificar algunas ideas o aclarar o puntualizar algunas ideas que son muy importantes. Ser cristiano no es nacer en una cultura cristiana, no somos cristianos porque nacemos en una iglesia, porque desde chiquitito hemos asistido a la iglesia, estamos familiarizados con las enseñanzas de la iglesia. Eso no nos hace cristianos. Ser cristiano no es estar de acuerdo con un conjunto de doctrinas. Eso, estar de acuerdo, creer cognitivamente, no nos convierte en cristianos. Y citábamos un versículo un poco provocador en este sentido, Santiago 2:19, dice, los demonios creen y temen. Creer cognitivamente. Hay muchas personas que están de acuerdo, racionalmente están de acuerdo con determinadas verdades, esto no nos convierte en cristianos. Ni siquiera estar de acuerdo con ciertas pautas morales, de ética. Hacía referencia ayer al ejemplo de Juan Wesley, un hombre de Dios que él mismo, incluso siendo capellán, siendo pastor, concluye en un momento de su historia, de su vida, que él no había experimentado el nuevo nacimiento, no había desplazado la confianza para su salvación de él a Cristo. No había experimentado el perdón de sus pecados y la certeza de que era un hijo de Dios, que había experimentado la filiación divina. Es un término teológico, filiación divina, el hecho de asumirnos como hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra del Señor. Y ese creer, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué implica el creer desde la perspectiva de las Escrituras, que no es solamente un creer intelectual. Los que creen en su nombre les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12, creo que es el versículo que estoy citando, ¿sí? Bien. Bueno, entonces no es nacer en un contexto cristiano, no es asumir una serie de doctrinas, de estar de acuerdo con un credo, no es ni siquiera estar de acuerdo con un código de conducta e intentar en mi esfuerzo cumplir con ese código de conducta, no es participar de cultos, de prácticas religiosas que pueden ser muy buenas, como la oración, la lectura de la Biblia. Leer la Biblia, aunque esto pueda sonar un poquito provocador, no me convierte en cristiano. A ver, la verdad que no escogí el mejor. Es un recurso leer. Muchos se han convertido en cristianos leyendo la Biblia, porque han tenido revelación de la palabra de Dios que ha alumbrado su corazón, pero cabe la posibilidad de que yo sea un gran teólogo y que conozca muchísimo acerca de la historia de la iglesia, idiomas originales, teoría. ¿Cabe la posibilidad de que yo sea un teólogo con doctorados en teología y no conozca a Dios? ¿Cabe esa posibilidad? Evidentemente, de eso estoy hablando. Entonces, esto no me convierte en cristiano. Participar de un culto no me convierte en cristiano. Y decíamos, ayer estuvimos hablando de 3 aspectos, vamos a tratar de avanzar hasta 7 que quiero matizar, que son, no es que hay 7 características, el estudio no pretende decir que hay 7 características, no. Yo he dibujado 7 puntos, pero nos ponemos aquí a mencionar y podemos sacar 30 más, ¿vale? Esto no es exhaustivo, es simplemente un esbozo de algunas de las características que, según la palabra del Señor, nos muestra qué es ser cristiano. Es conocer a Cristo, experimentar personalmente, es tener la experiencia de aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, que el hecho de Cristo le ha sido alumbrado a su interior.
La exposición, leyendo la Biblia, escuchando una predicación, leyendo un folleto que habla acerca de la verdad de Dios, recordando algo que a alguien, Cristo se le alumbra. Cristo, el hecho de Cristo, el mensaje de Cristo en su conjunto, en su totalidad, de acuerdo a cómo lo registra la Escritura, de que Dios envió a su Hijo al mundo para encarnarse y manifestar su amor, para morir en mi lugar, que Jesucristo murió de forma vicaria. Ese concepto vicario significa en lugar de otro, en representación y en lugar de otra persona. Murió de forma vicaria, el sacrificio vicario de Cristo. Él ocupó el lugar que me correspondía a mí. Que Jesús resucitó, que Jesús fue glorificado, que Jesús, tal como prometió, envió a su Espíritu Santo, que levantó a su iglesia. Tener esta revelación de Cristo es una de las características de alguien que es cristiano. Por contraste decíamos que quien es cristiano, quien tiene revelación de sí mismo, de su propia condición, que tiene convicción de pecado, que tiene conciencia, que por la iluminación del Espíritu Santo en un momento determinado toma conciencia de que no se puede salvar él a sí mismo, que es pecador, que necesita un Salvador, que su condición es una condición de egoísmo, de egocentrismo, de vivir centrado en él mismo, en ella misma. Por contraste, es cristiano alguien que tiene revelación de Cristo, que tiene revelación de sí mismo, que en algún momento y de forma dinámica, de forma constante, es impelido, es empujado desde dentro, es impulsado desde dentro hacia el arrepentimiento, hacia el reconocer, darse vuelta, orientarse hacia Dios. Por favor, tomad nota de todos estos versículos que están aquí. Lo que estoy mencionando son estos puntos. Ayer hablamos de tener conciencia de mi propia condición. Ahí tenemos estos versículos. Por cierto, el PowerPoint y todas las notas estarán al final de la semana a vuestra disposición, y de alguna manera lo colgaremos en la web para que todos aquellos hermanos que deseen se lo puedan descargar y lo puedan tener, ¿vale? Pero eso no significa que no puedas tomar nota, porque a veces tomando nota nos ayuda a afianzar mejor eso. Y ayer estuvimos hablando un poquito acerca de este concepto de arrepentimiento, que en la Biblia, que fue escrito todo el Nuevo Testamento en griego, se utiliza la palabra metanoia, que es más integral que la idea de arrepentimiento que nosotros tenemos en castellano. En castellano, cuando hablamos en español, en nuestra cultura, cuando hablamos de arrepentimiento, nuestra idea es una experiencia emocional de tristeza de aquel que reconoce que ha cometido algo indebido. Más o menos esta es la idea. Si alguno es por ahí rápido, bueno, no vamos a perder tiempo con esto, pero podríamos buscar en la RAE, en la Real Academia Española, arrepentimiento, a ver qué es lo que significa. Ahora, coloquialmente todos tenemos esta idea y sabemos que cuando hablamos de arrepentimiento en nuestra cultura, normalmente hacemos alusión a un aspecto emocional. Pero arrepentimiento en la Biblia implica un aspecto cognitivo, un aspecto emocional y un aspecto volitivo. Que algo pasa. No soy yo el que hace ese ruido, Alguna cosita. Hemos tenido algún problemilla ahí con el ordenador. Volitivo. La palabra volitivo hace alusión a la voluntad, a la decisión. Se traduce en la conducta, en el aspecto conductual. Entonces, arrepentimiento no es solo estar triste por algo, es entender, es adoptar una nueva perspectiva. La palabra arrepentimiento en griego significa cambio de mente, cambio de perspectiva.
¿Mm? Muy bien. En cuarto lugar, la siguiente diapositiva, es saberme vitalmente vinculado y unido a Cristo en amistad con Él, en una relación de amor, de perdón y de aceptación incondicional. Juan capítulo 15, versículo 15, habla de la vid y del vínculo de la vid con los pámpanos. Cristiano es aquel que tiene no solamente las características que hemos mencionado anteriormente, sino también se sabe vitalmente unido, ligado en un vínculo de vida con el Señor Jesucristo. Mencionamos estos versículos solamente como ejemplo, pero a lo largo de la Escritura encontramos infinidad de porciones que nos hacen referencia a esto. Cristiano es aquel que se sabe vinculado a Jesucristo. En quinto lugar, cristiano es aquel que ha transferido su confianza de sí mismo y la ha colocado en Jesucristo. Es una transferencia de confianza, de eje de apoyo. ¿Cuál es mi centro? Dios es un Dios justo, ¿sí o no? Dios no tiene comunión con el pecado, no puede tener comunión con el pecado, con la injusticia, no hay injusticia en Él. No podemos tener relación con Dios viviendo en pecado, consciente, abierta, voluntariamente optando por vivir a espaldas de Dios. Es un contrasentido. Entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar la esperanza para obtener la justicia suficiente que nos permita tener comunión con un Dios justo? ¿En Dios o en nosotros? Este es un tema radical, hermanos. Este es un tema radical. Es un tema esencial. Mucha de la historia de la Iglesia y del fracaso de la experiencia cristiana o de la aflicción, del lastre que muchos llevan, es por no tener revelación y claridad acerca de esta cuestión. Si Dios es justo y yo soy pecador, ¿dónde encuentro la justicia suficiente que me permita a mí tener comunión con un Dios justo? ¿En Dios o en mí? Esto entraña un cambio del eje de confianza. Si yo sigo creyendo, ayer mencioné este ejemplo que a veces te encuentras con personas que dicen, bueno, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero buscar a Dios, pero es que no estoy bien. Cuando esté mejor, ¿y ese mejor cuánto es? ¿Qué tan bien? ¿Y quién te va a colocar en base a qué? ¿En virtud de qué? ¿Con la capacidad de qué? ¿En el poder de qué vas a estar suficientemente bien como para poder estar en comunión con Dios? En el fondo, esta declaración aparentemente tan noble, lo que encierra es un principio fundamental de pecado. Y es así de radical como lo digo. ¿Me seguís el razonamiento? Encierra el pensamiento o la expectativa falsa de que el hombre, por sus propios medios, está en capacidad de colocarse en una postura tal que sea aceptado por Dios, que sea aprobado por Dios. Si eso fuera posible, el sacrificio de Cristo no hubiera tenido ningún sentido ni ningún lugar. No hay justo,
ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, por cuanto todos pecaron. Leemos Romanos. Romanos es clarísimo, ¿eh? Es muy claro. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo leemos, Romanos 3 del 10 al 18. ¿Quién lo puede leer? Ayer hicimos este ejercicio y la verdad es que solamente leyendo estos pasajes tenemos un tesoro aquí. ¿Alguien lo puede, quién lo puede leer? ¿Alguien lo ha encontrado rápido? 3 del 10 al 18. Está haciendo una cita del Antiguo Testamento realmente el apóstol Pablo en su argumento ahí. Bueno, la descripción que hace Romano de la condición del ser humano en pecado es clara, es la que es. Es la que somos. ¿Te atreves a decir eso? Es un atentado contra nuestro orgullo, contra nuestra autosuficiencia, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. En Adán estamos todos representados. No es que por culpa de Adán estamos como estamos, por culpa de Eva. Adán y Eva nos representan. Esta es la realidad de la condición del ser humano. El ser humano tiende a la independencia de Dios. Ese es el principio, alejarse de la fuente de la vida. Entonces, estamos diciendo que es transferir la confianza de mí y depositarla en el Señor. Amén. Es una de las características. Sexta característica, tenemos que avanzar, es reconocer a Jesucristo como Señor. Es reconocer a Jesucristo como Señor. Ser cristiano implica reconocer a Jesucristo como el Señor. La palabra Señor, si nosotros hacemos un análisis de toda la declaración, el evangelio que se anunció, id y anunciar el evangelio del reino de Jesucristo. Si hay un reino y hay un rey, hay un Señor, ¿sí o no? Nosotros, el cristiano, el verdadero cristiano, el que tiene revelación de Jesucristo, asume y reconoce a Jesucristo como el Señor. Muchas veces nosotros caemos en la perversión, o a veces se ha caído en la perversión de separar salvación de señorío. Nadie puede recibir la salvación de Jesucristo independientemente de reconocer su señorío sobre su vida. Esto viene en el mismo paquete. Y el señorío de Jesucristo no es un señorío de asfixia, de muerte, de pérdida, de abuso. Es el señorío de aquel que es el Señor, la cabeza de todas las cosas, la fuente de todo bien, de todo orden, de toda plenitud. Es estar conectado con el eje y la fuente de la vida. Amén. Hermano, esto es tan importante porque nosotros tenemos la tendencia a vender un evangelio de ofertas, a vender un evangelio de salvoconducto, a vender el evangelio de las ofertas. Decir, bueno, ¿quién quiere ir al cielo? ¿Quién no va a levantar la mano de que quiere ir al cielo? ¿Quién quiere disfrutar de la comunión con el Señor, etcétera, etcétera? Pero reconocer el señorío de Jesucristo implica algo totalmente diferente que pensar en usar a Dios para mis propios beneficios. Es cristiano aquel que reconoce, que llama a Jesucristo Señor y Salvador, las dos cosas. A este que vosotros crucificasteis, Pedro está predicando, Hechos capítulo 2. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este que es el ungido, que tiene el poder de quebrantar todo yugo del pecado y darme salvación, no solamente
tiene ese poder, sino que también es el Señor. Es el Señor. ¿Mm? Romanos capítulo 10, 9 y 10. ¿Alguien lo tiene? Aquí hay otra palabrita que Pablo utiliza, la palabra en griego homologeo, confesar. Confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ese confesar con mi boca que Jesús es el Señor, una vez más, no es solamente un asumir intelectualmente un concepto, es adoptar la misma perspectiva que tiene el Padre respecto de Jesucristo. Ese homologueo significa homólogo. ¿Qué significa homólogo? Similar o igual, ¿no? Logos, ¿qué significa? Logos, palabra. Es decir, si juntamos estos dos términos, es decir lo mismo que dice. Decir lo mismo, homólogo es decir, pronunciar lo mismo que dice otro. Si confesares, confesar es homologueo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si tú dices lo mismo, si tú adoptas, si tú reconoces, si tú asumes la misma conclusión que el Padre asume respecto de Jesucristo, entonces serás salvo. Si yo por la revelación del Espíritu Santo, en el proceso de mi camino y mi relación con Dios, tengo iluminación por el Espíritu de Dios, de que Jesucristo es el Señor, no solo mi Salvador, porque que sea mi Salvador, mi amigo, mi sanador, mi proveedor, mi aparcacoches, eso no hay ningún problema. Muchos predican este evangelio. No, hermano, el Señor es maravilloso, porque yo, ¿sabes qué? Desde que estoy con el Señor, resulta que llego al centro de la ciudad y estoy buscando un lugar donde encontrar para aparcar el coche y oro. Y el Señor me ayuda a encontrar ¿sabes? A veces hay un evangelio tan no sé cómo calificarlo, tan de morondanga, tan de egoísta, tan de utilizar al Señor como si fuera el comodín del público para resolverme todas las cosas. No está diciendo eso la palabra del Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si yo tengo la misma idea que el Padre tiene respecto de Jesucristo, que Él es la cabeza de las naciones, el Señor de señores, el Rey de reyes. Un día, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, un día toda lengua se va a confesar y toda rodilla se va a doblar y va a decir que Jesucristo es el Kyrios. Y en el mundo greco-romano donde se escribe este concepto, el Kyrios, esa palabra estaba exclusivamente reservada para el emperador romano, que era el dueño de todas las almas vivientes. Era el Dios encarnado, era el Dios encarnado, era Dios. Ese concepto es tan revolucionario esto, en este contexto, que Pablo y todos los autores sagrados toman este término para aplicarlo al verdadero Señor, no al emperador romano, sino a Jesucristo. Entonces, ser cristiano no es adquirir el salvoconducto para irme al cielo. Ser cristiano, además de todas las características que hemos mencionado, es reconocer a Jesucristo como mi Señor. Primera de Corintios, a ver si lo encuentro rápido. Primera de Corintios 12:3, tú lo tienes, ¿no? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios habla maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que alumbra y revela quién es Cristo. Y yo cuando tengo
tengo luz en mi interior de quién es Cristo, Cristo es el Señor, todo queda bajo el señorío de Cristo. Todo. Absolutamente todo. Hogar, familia, trabajo, vocación, ocio, dinero, proyectos, tiempo libre, sexualidad, hijos, ropa. Todo. ¿Qué es todo? Todo queda bajo el señorío de Cristo. Y aquí hay un conflicto de señores. Está el señorito, yo soy el señorito de mi mundo. Y cuidado, cada uno de vosotros sois los señoritos. Había una actriz española muy graciosa, señorito, y a veces nosotros andamos así, ¿no? Somos Lina Morgan, somos los señoritos de nuestro mundo. Y qué importante que en nuestro pequeño mundo reconozcamos que hay un Señor, y es el Señor Jesucristo. El señorío de Cristo no te coacciona, no te restringe, no te quita, no te roba, no te merma. El señorío de Cristo es conectarte, como lo digo muchas veces, no me canso de decirlo, a la fuente de la vida, de la creatividad, del amor, de la productividad, de la libertad, del gozo, de la sanidad, de la salud más profunda en el alma. Eso es lo que hace el señorío de Cristo en nuestras vidas. Amén. La idea nociva, diabólica, es plantear, desdibujarnos la idea de Dios. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Ese principio diabólico es un principio que sigue operando de distintas formas. Hermano, nadie puede tener a Jesucristo como Salvador si no lo tiene como Señor. Amén. En último lugar, y después le damos lugar a Noemí. No sé qué vas a hacer con estos 20 minutos que te quedan. Un cristiano vive en una vida de obediencia, de dependencia, de libertad, de gozo, vinculado a aquel que es la fuente de vida abundante. Cristiano no es aquel que vive amargado, que vive en temor, que vive en miedo. No estoy dibujando aquí una imagen idílica, falsa, triunfalista. Dios es Dios de triunfo, no de triunfalismos. Dios es Dios de victoria. Dios es Dios que permite situaciones a veces complejas en nuestras vidas, pero nosotros sabemos en manos de quién estamos. Esa transferencia de confianza es una transferencia de confianza que se experimenta en todos los órdenes de nuestra existencia. En una ocasión había un malabarista, con esto termino, había un malabarista que se le había ocurrido que era capaz de cruzar las cataratas del Niágara con una carretilla, por un hilo, de extremo a extremo. ¿Habéis escuchado esta ilustración? ¿No? Mejor, así. Y toda la gente aplaudiendo. Y el tipo dice, ¿cuántos creen que yo soy capaz de hacerlo? Si usted lo dice, creemos que usted es capaz. ¿Cuántos confían que yo puedo hacer esto? Todos levantando la mano, muy bien. Y el hombre coge la carretilla, voy a cruzar al otro lado y le voy a traer la carretilla llena de piedras. Y efectivamente, el tipo se mete, llega a un punto que lo pierden de vista porque la bruma del agua no los deja ver y ven tenso el hilo y perciben que sigue ahí, cruza hasta el otro lado. La gente, una tensión increíble, todo el mundo allí en silencio. Al rato se ve la cuerda que vibraba ligeramente y se empieza a divisar. El tipo viene con la carretilla cargada de piedras del otro lado. La vacía y dice, ¿cuántos creen que lo puedo hacer de nuevo? Y todo el mundo diciendo, sí, claro que sí, si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer 2 veces? Y entonces el hombre pregunta, bueno, a ver, de entre los que creen que yo lo puedo hacer, que se suba uno a la carretilla.
y lo paso para el otro lado. Se acabaron los aplausos, se acabaron todos los... Transferir la confianza en Cristo entraña esto. Es abandonarme. Kierkegaard, un teólogo muy polémico del siglo pasado, él hablaba de la fe como un salto en el vacío. Ese salto en la oscuridad. Ese momento en el que yo transfiero, reconozco mi condición, mi impotencia, mi debilidad más absoluta y me abandono en los brazos del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a ver certeza y testimonio del cristiano. Es tan importante, recién estábamos viendo qué no es ser cristiano y qué es ser cristiano. Y qué importante es tener certeza, tener convicción. ¿Y cómo viene eso a nuestra vida? Pablo le escribió a Timoteo, sé en quién he creído. Vamos a ponerla a Lidia, por favor. Ahí está. Y me gustaría que alguien leyera este versículo que está aquí. ¿Yo lo tapo mucho? Bueno, lo voy a leer yo, porque... Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, decía Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué bueno es poder tener esta convicción profunda como tenía el apóstol Pablo de saber, yo sé en quién he creído. Las cartas de Juan afirman continuamente lo importante que es saber. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos hijos de Dios. Por eso ayer, cuando Dani hablaba acerca de saber, no es una cuestión solamente cognitiva, que también lo es. Porque nosotros debemos valorar la enseñanza, el estudio de la palabra, el saber. Hermanos, porque a veces nosotros queremos tener experiencias a nivel emocional o experiencias, pero lo importante es lo que uno también le es revelado a su mente. Por eso también decía al principio, Dani, que Jesús agregó y con toda vuestra mente. A veces somos reticentes a la formación en la palabra. Nos parece que, bueno, que nos basta con la experiencia que hemos tenido con el Señor. Pero es muy importante el crecimiento y el desarrollo en la palabra, porque es muy importante saber, tener convicciones, haber tenido revelación en nuestro corazón, saber también intelectualmente, también como parte de este saber, que somos, por ejemplo, en este caso, como decía Juan, hijos de Dios. Juan nos dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan, otra vez encontramos esta palabra, para que sepan que tienen vida eterna. Qué bonito versículo, para que sepan que tiene vida eterna. Y cuando está hablando aquí Juan de la vida eterna, no está hablando solamente del cielo, que es como a veces nosotros hemos entendido y comprendido el tema de la vida eterna. Y algunas veces también en distintas predicaciones se habla de esto. Hemos tenido mucho la comprensión que la vida eterna comienza el día que nosotros muramos y comencemos una nueva vida en el cielo. Pero lo que está diciendo Juan es que la vida eterna comienza desde el momento que nosotros hemos tenido un encuentro y hemos comenzado a tener una relación personal con Jesús. Y digo una relación personal, pero no es solo personal, porque también esta relación con Jesús es comunitaria, porque nos incluimos en la vida de la iglesia, comenzamos a entender el cuerpo, la familia de Dios. Pero lo que sí es vital, como hemos estado viendo ayer, el hecho de relación. Ser cristiano es tener relación con el Señor y comenzar a experimentar lo que es propio de una vida eterna. Y en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Por eso entendemos la vida eterna no solamente como algo que va a ocurrir y que se va a perfeccionar en los cielos, que por supuesto que sí, sino que comienza desde el momento que nosotros conocemos a Jesús, que comenzamos a vivir una vida de relación con Él. Y hay 3 razones por las que la Biblia nos anima a estar seguros de nuestra fe. Seguros de nuestra fe. Primero es para que gocemos de la vida eterna desde ahora, como decía recién. ¿Qué cambio se produce? ¿Por qué mucha gente habla acerca de ese cambio que se ocurrió en su vida cuando ha tenido un encuentro con el Señor? ¿En qué consiste el verdadero cambio, la verdadera transformación, ese nuevo nacimiento, ese comenzar a vivir de otra manera? ¿En qué se traduce? Se traduce en comenzar a vivir una vida eterna. ¿Pero en qué se traduce vivir una vida eterna? Comenzamos a tener sentido de trascendencia. Nuestra vida comienza a tener y entendemos y tiene sentido de propósito. Tenemos una perspectiva de la muerte completamente distinta. Dice la Biblia que ya no somos esclavos del temor a la muerte, sino que comenzamos a ser libres del temor a la muerte, pero como decíamos también unos domingos atrás, libres del temor a la vida, no subyugados por el temor, sino con esta revelación, esta nueva vida que hemos tenido en Cristo, significa también esto. Esto significa vida eterna, liberados del poder del pecado. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando hemos tenido revelación del Señor, cuando hemos visto como hoy y hemos reconocido nuestra condición de pecador, cuando hemos experimentado el poder liberador del pecado y el perdón de todos nuestros pecados, comenzamos a tener una vida eterna por cuanto comenzamos a experimentar la liberación del pecado. Amén. ¿Qué estamos diciendo entonces? ¿Por qué? Porque estamos conociendo a Jesús, vamos conociendo la obra redentora de Cristo, vamos teniendo revelación de todo lo que significa esa obra redentora que tiene poder para tratar con nuestra vida, para dar propósito, sentido de trascendencia, liberación del poder del pecado, libertad, confianza, esperanza. Por eso la Biblia dice, vosotros ya no sois, antes no teníais esperanza. Qué importante es la esperanza. Hermanos, qué importante que nosotros sepamos que esta nueva vida en Cristo nos lleva a vivir la vida eterna desde ahora. También porque Dios quiere que vivamos en paz sabiendo que hemos sido perdonados. Y esto se dice muy fácil, pero ¿cuánta gente vive toda su vida sufriendo la carga del pecado? Pero nosotros necesitamos saber, por eso Juan se interesaba en que supiéramos, en que pudiéramos entender y tener revelación de que nosotros hemos sido perdonados. Amén. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Que nuestros pecados, dice la Biblia, que fueron echados a lo profundo de la mar. Que Dios no tiene en cuenta de aquellos pecados que hemos conocido, que hemos resucitado y hemos comenzado una nueva vida. Eso significa vivir esta vida eterna. En la convicción profunda de que nuestro pasado fue sepultado con el viejo hombre y hemos experimentado y experimentamos una nueva vida eterna. Por eso nosotros debemos saber, entender, tener revelación de lo que significa profundamente ser cristiano y haber tenido este encuentro con el Señor. Y también para que nosotros podamos guiar a otras personas a partir de convicciones profundas. ¿Cuántas veces nosotros vivimos esta experiencia de fe? Hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos comenzado a caminar con el Señor, pero muchas veces nosotros tenemos dificultad para expresar lo que hemos vivido, para entender lo que hemos vivido. El otro día hablábamos con alguien acerca de que había conocido al Señor, que había tenido un encuentro con el Señor, y lo decía en otras palabras, y en un momento yo le dije, lo que se produjo en tu vida fue un nuevo nacimiento. Entonces ella dijo, sí, eso fue, nací de nuevo. Qué importante es que nosotros podamos
saber. Por eso Juan decía, para que sepan, para que conozcan. Insistía en que podamos saber a todo nivel, porque eso nos permite a nosotros acompañar a otros en el camino de la fe. Quizás muchos de nosotros estos días podemos pensar, bueno, yo hace años que ya estoy en la iglesia, que conozco los fundamentos de la fe, pero qué importante, hermanos, que nosotros tengamos herramientas para poder acompañar a otros en este conocimiento de la fe, trayendo certeza y conociendo la palabra del Señor para poder acompañarle de forma con convicciones profundas. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de nuestra fe. Una seguridad que tiene que ver con conocer, con saber, con tener revelación. Esta certidumbre de nuestra fe se asienta en 3 aspectos fundamentales. Primero, en la obra de Dios Hijo, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios el Padre y también en el testimonio de Dios el Espíritu Santo. Esta certidumbre, y es importante, y yo te animo en esta noche, a si tú no tienes esta certidumbre en tu corazón, que hables con el Señor, que ores respecto de esto, porque es importante tener esta convicción profunda, esta certidumbre de nuestra fe. Se fundamenta en el primer aspecto la obra de Dios Hijo. El primer fundamento de la seguridad cristiana es la obra de salvación que Jesucristo llevó a cabo cuando murió en la cruz. Amén. Tenemos que preguntarnos en qué, como decía Dani recién, en qué hemos puesto nuestra fe, en qué está basada nuestra confianza. No en que somos buenas personas, no en que nosotros somos gente que no hacemos mal a nadie, o que nosotros somos gente que tenemos una vida correcta, o que nosotros asistimos a la iglesia, sino confiar y tener plena convicción de que nuestra fe no está basada en nuestras obras, en nada que nosotros podamos hacer, sino solamente en Cristo. Y esto nos lo da la obra preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando hubo llevado nuestros pecados, dice la palabra del Señor que Jesús exclamó a gran voz, todo se ha cumplido. La versión Reina Valera dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y en la versión La Palabra dice, Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Todo lo que tenía que ser hecho para nuestra salvación, pero no solamente para nuestra salvación eterna, sino para poder experimentar la vida eterna desde ahora. Todo fue cumplido y acabado en la cruz del Calvario. Amén. Después de ofrecer por los pecados, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, 12, un solo sacrificio para siempre se sentó a la derecha de Dios. Qué textos preciosos. Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. El estar sentado es posición de descanso y la derecha es un lugar de honor. Ambas figuras nos expresan que Cristo completó la obra que vino a efectuar. Lo que se tenía que hacer, lo que se podía hacer, no lo vamos a hacer nosotros nunca, porque fue hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, consumado es. Hudson Taylor, que es un misionero muy conocido en la historia del cristianismo, fue alguien que luego se recibió de médico, llegó a evangelizar en China, fundó la Misión Interior de la China, hoy denominada la Confraternidad Misionera de Ultramar. Este chico, cuando tenía 17 años, dice que estaba un día en su casa hurgando en la biblioteca de su padre. Su madre, una mujer devota que siempre oraba a Dios por la conversión. Dice que él, hurgando en la biblioteca de su madre, de su padre, encontró un folleto y lo lee.
Y así él relata la experiencia, él cuenta en un libro su experiencia. Dice, me impresionó la frase, la obra terminada de Cristo. De inmediato las palabras, todo se ha cumplido, acudieron a mi mente. ¿Qué era lo que se había cumplido? Inmediatamente respondí, la plena y perfecta expiación y satisfacción por el pecado. La deuda de nuestros pecados ha sido saldada, y no solo de los nuestros, sino también de los pecados de todo el mundo. Luego me vino el siguiente pensamiento. Si la obra ha sido terminada y toda la deuda ha sido perdonada, ¿qué queda para que haga yo? Y tras esta reflexión me vino el gozoso convencimiento, cuando el Espíritu Santo iluminó mi alma, de que no tenía absolutamente nada que hacer, sino caer de rodillas y aceptar a ese Salvador y su salvación y alabarle por siempre, jamás. El fundamento primero y principal de nuestra seguridad es la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos hacer frente a esto más que rendirnos a sus pies? Amén. Y vamos a dejar el segundo fundamento para mañana, me parece. O si no, lo hacemos, ¿vale? En 2 minutos. El segundo fundamento de la fe cristiana es que Dios mismo, hermano, escúchenme, Dios da testimonio de la obra acabada de su Hijo. Juan dice, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Dios ha aceptado el sacrificio de su Hijo, lo demostró públicamente al levantarlo de entre los muertos y ponerle a su diestra. Y ahora promete otorgarle vida eterna a quienes confíen en Él. Si nuestra certidumbre descansa profundamente en la palabra de Dios acerca de la obra de su Hijo, esto no dependerá de nuestras emociones. Dios mismo ha dado testimonio y certeza de la obra de Jesús. Dice 1 de Juan capítulo 5 del 9 al 12, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios mismo dio testimonio de la obra redentora de Jesús. Que nosotros podamos ser gente con profunda convicción de nuestra fe en Jesús. Gente que sabe, como decía Juan, que sepan, que conocen, que tienen revelación por el Espíritu de Dios y saben la obra preciosa que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Amén.